Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSDIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña la doctora Michelle Ferris Dobles, con quien vamos a hablar sobre cómo es que las nuevas tecnologías de información y comunicación han afectado los procesos migratorios en América Latina y el mundo. Michelle Ferris es productora audiovisual, documentalista, profesora e investigadora en comunicación en la Escuela de Comunicación, el Centro de Investigación en Comunicación y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su doctorado en comunicación en la Universidad de Illinois en Chicago con una beca Fulbright y una beca de la Universidad de Costa Rica. Estudia las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de la tecnología de los medios y la relación entre las desigualdades sociales y el uso y diseño tecnológico, enfocándose en los últimos años en los estudios de la migración y las movilidades humanas en relación con la comunicación y la tecnología. Su trabajo se ubica en la intersección de los estudios de comunicación y medios, ciencia y tecnología y las ciencias sociales. En el 2023 obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en la sección de comunicación y tecnología de la Asociación Internacional de Comunicaciones, la ICA. Muchas gracias, Michelle, y bienvenida a este espacio de Café Digital. Muchas gracias. Hola. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Esta tesis de doctorado que estaba mencionando aquí al final de la introducción me comentabas, es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, entonces. Correcto, sí. Tal vez, bueno, me llama mucho la atención porque vos, bueno, con antelación me pasaste un documento que estaba revisando antes del programa y me llama mucho la atención porque lo que haces bueno, en esta tesis y en el documento que hablaba un poco de este estudio, es entender cómo es que las tecnologías de información y comunicación han impactado en los procesos de migración, pero es que cuando uno piensa muchas veces en migración, piensa mucho desde el sector estatal, digamos, de cómo utiliza el Estado, los distintos países, la tecnología para los procesos de migración, para temas de seguridad, etcétera. Sin embargo, el análisis que vos realizás, experiencia de la persona migrante. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste también a este tema? ¿Cómo fue, digamos, en general todo este proceso de la tesis? Ok, sí, bueno, justamente muchas de las investigaciones se enfocan en, como vos decís, el uso de la tecnología desde los actores de poder, desde el gobierno, desde organizaciones que trabajan temas de migración, y yo encontré que había un vacío en entender la tecnología y la migración, pero desde la mirada y los usos de las personas migrantes, ¿verdad? Que van en tránsito. Entonces, bueno, ahí surge, digamos, una primera idea, una necesidad de poder entender la tecnología, la migración, pero desde la mirada y la experiencia de las personas. Eh, bueno, también yo me acerco a este tema alrededor del año 2016, cuando estoy produciendo un documental sobre migración centroamericana a los Estados Unidos que se llama Casa en Tierra Ajena. El documental está libre en YouTube por si lo quieren buscar. Y ahí es donde yo tengo mi primer acercamiento al tema de la migración, en donde con otros docentes, investigadores de la Universidad de Costa Rica, como lo es Carlos Sandoval, viajamos a diferentes comunidades centroamericanas a entender por qué la gente estaba siendo forzada a migrar, y ahí también inicia, digamos, mi primer acercamiento al tema de migración, y me empiezo a dar cuenta de la importancia de la comunicación durante este proceso, y posteriormente enfoco mi tesis de doctorado en investigar la relación migración, comunicación y tecnología. Y en todo esto que me comentás, ¿cómo es, digamos, o cómo ha sido entonces este proceso? ¿Cómo es que la tecnología está actualmente afectando
o ayudando en este sentido más bien a las personas pues, que empiezan estos procesos de migración. El estudio vos lo realizaste principalmente, me parece, para México y Centroamérica, ¿es? Correcto, me enfoqué en una población centroamericana que iba en tránsito hacia los Estados Unidos y el trabajo de campo lo realicé en albergues para personas migrantes en el territorio de México. ¿Y cómo ha sido entonces estos procesos en estas personas? ¿Cuáles fueron como los principales hallazgos de cómo las personas migrantes utilizan la tecnología para ayudarse, digamos, en este proceso tan duro que es en realidad de migrar hacia Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que es importante empezar diciendo que la migración no es un fenómeno social nuevo, ¿verdad? La migración lleva a existir miles de años, o sea, la migración ha acompañado a la humanidad desde su existencia. Entonces, no hay que ver la migración, ¿verdad?, como algo novedoso. O sea, por supuesto que ha cambiado a través de los años con el surgimiento de los países, de las fronteras, de los estados nacionales, etcétera. Se ha modificado, pero la humanidad siempre se ha movido, o sea, la humanidad siempre Ujú, ha migrado. Y a la par de eso, es importante recordar que la comunicación y la tecnología ha estado durante muchos años de la mano de la migración. Es decir, en el pasado, cuando la gente migraba, se enviaba cartas, ¿verdad? Que las cartas en su momento fueron una tecnología de la comunicación también. Luego la gente se llamaba por teléfono. El telégrafo fue una tecnología de la comunicación que jugó un papel muy importante en la migración décadas atrás. Inclusive, investigando todo esto, me di cuenta que habían familias migrantes que enviaban cassettes con audio registrado a sus familiares en sus países de origen para que escucharan su voz. Entonces, creo que también es un error pensar que la tecnología de la comunicación es algo nuevo en la vida de las comunidades migrantes, ¿verdad? Y esto más bien nos permite reconocer que las personas que han sido forzadas a migrar, que se han desplazado de sus países de origen, eh, han tenido gran creatividad y agencia a la hora de utilizar e imaginar las tecnologías de la comunicación. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Yo también me posiciono al respecto de verdad de todo este tema, que las personas tienen agencia y utilizan las tecnologías de la comunicación para sus propias necesidades y para en sus vidas en general. Bueno, ya volviendo, digamos, como al contexto más contemporáneo, las personas utilizan las tecnologías de la comunicación, específicamente el celular inteligente, durante su proceso de tránsito, ¿verdad? Es muy importante en dos dimensiones. Una dimensión más afectiva, por decirlo así, que convierte la herramienta del teléfono celular inteligente en un vínculo, ¿verdad? Afectivo y emocional entre las familias o entre la persona que va migrando y sus familiares, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos. Y es a través del celular, ¿verdad? Que se comparten palabras de apoyo, que se comparte solidaridad, acompañamiento. En mis entrevistas me di cuenta que el celular permite que este proceso de migración que es tan duro no se sienta tan solo, no se sienta tan pesado, ¿verdad? Entrevistando a personas mayores que habían migrado antes del surgimiento de esta tecnología, me decían que el proceso de migración era sumamente solitario, ¿verdad? Entonces, podemos ver como una dimensión más afectiva del uso de esta tecnología en el proceso de migración. A la par de estos usos afectivos, también hay usos prácticos o instrumentales, que, ¿verdad? Puede ser como el uso del teléfono celular como, como una guía, ¿verdad? Sobre todo utilizando mapas digitales, funciona como una guía para encontrar caminos, para compartir información sobre lugares ujú, seguros donde transitar o más bien lugares peligrosos donde no transitar. Entonces, se convierte en una herramienta de viaje importante y también a través del uso de chats privados o de grupos de WhatsApp, ¿verdad? Se comparte mucha información
importante del camino para la seguridad de las personas y ojalá lograr el viaje al destino de manera segura. Entonces, sí, básicamente en esta investigación yo analizo el teléfono celular inteligente durante el proceso de migración con un enfoque importante en el proceso del tránsito, desde sus dimensiones tanto emocionales, afectivas como instrumentales y prácticas. Sí, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, este documento que me pasaste que se llamaba Cruzar la frontera con el celular. Y es que qué interesante cómo, y eso honestamente es algo que yo nunca había pensado, en realidad, cómo el celular entonces se convierte en esta herramienta tan indispensable. Y además, bueno, también está la ventaja, y supongo que eso va muy de la mano con los hallazgos que vos encontraste, que tener un teléfono móvil inteligente ahora es algo relativamente más asequible, digamos. A veces uno anda ahí, no sé, andas en la calle y vos ves que el chaval lo que está pidiendo plata en el semáforo, a veces para un toque para revisar el celular. O sea, todo el mundo ahorita tiene celular. Cuando uno ve incluso datos, no sé, de encuesta nacional de hogares, 95% de los hogares costarricenses tienen celular y casi que al punto que el que no tiene es porque no lo quiere. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, esto se convierte en una herramienta. En el proceso de todo este trabajo de campo que realizaste en México, cuando hablas de entrevistas, más o menos de qué tamaño fue la población que entrevistaste. Ok, bueno, yo utilicé una metodología bastante novedosa que se llama etnografía híbrida, que lo que hace es mezclar métodos más tradicionales etnográficos, como es la entrevista, la observación, con métodos etnográficos más innovadores y que se apropian de las herramientas digitales. Entonces, también apliqué una metodología que se llama diarios digitales. Entonces, esto consistía en que cuando yo estaba en un albergue, le preguntaba a las personas si podía hacer una entrevista a profundidad, ¿verdad? Que podía durar 1 hora, 2 horas. Y cuando yo notaba que había bastante interés en el tema y apertura a participar en la investigación, yo le proponía a las personas de forma voluntaria que hicieran un diario digital. Y el diario digital consistía en que después de la entrevista, ¿verdad? Probablemente el día siguiente o 2 días después, la persona iba a continuar con su viaje hacia los Estados Unidos y que continuara en comunicación conmigo a través de un chat de WhatsApp en donde me podía mandar fotos, videos, audios, memes, textos, lo que fuera, sobre su experiencia del viaje. Y a Locura. eso, ¿verdad? Se conoce como diario digital que, que extiende, por decirlo así, la entrevista tradicional. Bueno, al Qué final interesante. trabajé, Te llegaron incluso a escribir ya gente desde Estados Unidos, desde el sí, otro lado de la frontera. y una persona que fue deportada también desde Centroamérica, Mm. sí. Entonces, bueno, logré completar 6 diarios digitales que me apoyaron muchísimo en la investigación y alrededor de 18 entrevistas en profundidad, ¿verdad? En los albergues y después complementé con otras entrevistas en línea con personas que ya estaban viviendo en los Estados Unidos. Entonces, tuve como bastantes datos y información de diferentes personas y sí, con los diarios digitales fue con lo que más profundicé, ¿verdad? Entendiendo la experiencia del viaje, porque en tiempo real las personas iban Lo están viviendo y autorreportándose. comentándotelo ahí mismo, Ujú, sí. De ser sí, correcto. hasta zozobra de dar por ver a la persona, o sea, vos estar lejos y ver como las situaciones por las que está pasando, debe ser hasta emocionalmente pesado, digo yo, para vos como investigadora, porque están Sí, ahí y sí. ellos están pasando por eso, o sea, estás viendo como se están, no sé, montando un tren industrial, que esa fue una de las cosas que más me llamó la atención que comentabas en el documento que incluso habían grupos utilizando tanto Google Maps como grupos de WhatsApp y demás para decirle a la gente dónde se pueden montar en un tren industrial, por ejemplo. Ujú. Sí, bueno, las personas centroamericanas en México que no tienen visa, pasaporte, ¿verdad? Son consideradas indocumentadas, entonces ya el tránsito mexicano
es sumamente peligroso, ¿verdad? De hecho, em, parte, digamos, del recorrido de la migración, en donde la situación se pone más peligrosa y más violenta es en el territorio mexicano. Entonces, las personas buscan alternativas de transporte y el tren de carga o el tren industrial es una de las más utilizadas, ya que se pueden movilizar de manera muy rápida a través del territorio y no corren el riesgo, digamos, de estar viajando en un bus y así, donde usualmente hay redadas y piden papeles y etcétera. Entonces, para saber por dónde pasa el tren, a dónde para, el horario, dónde es un lugar seguro para abordar. Toda esta información se maneja a través de espacios digitales y utilizando en combinación los mapas digitales y el pin de ubicación y el GPS. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo el teléfono celular inteligente permite que las personas en tránsito generen sus propias estrategias, tanto de viaje, pero de sobrevivencia, por decirlo así. Y qué interesante, porque entonces tenés un migrante digitalizado, a mayor o menor medida, es un migrante digitalizado lo que tenés actualmente, entonces. Sí, o sea, como vos mencionabas hace poco, ya vivimos en una sociedad bastante digitalizada, digamos, eso se ha convertido casi que en la norma. Entonces, algo que a mí me gusta mucho explorar en mis investigaciones es la apropiación tecnológica, ¿verdad? Que esto se entiende como las formas en cómo las personas se apropian de la tecnología para sus propias necesidades, más allá de las funciones o para lo que esta tecnología fue diseñada, ¿verdad? Por sus Vos decías algo desarrolladores. que me llamó mucho la atención de eso también, que decías que es que la sociedad moldea la tecnología y la Uh tecnología -huh, moldea la sociedad. También eso es todo un proceso, digamos, una dinámica ahí. Y entonces uh -huh, básicamente lo que tenés es eso, son personas utilizando Google Maps que fue hecho para la ciudad y para correcto. moverme, para llegar no sé, al Al restaurante, al que querés restaurante irme con los o, amigos, exacto. que lo están utilizando para una finalidad que no fue para la que fue inicialmente creada. Exacto, y eso es lo que conocemos, digamos, como apropiación tecnológica, que es un Ujú. concepto que a mí me gusta mucho porque le devuelve a la persona parte de la agencia, ¿verdad? Nos alejamos como de esta concepción de que la tecnología nos moldea y que pues las personas no tienen poder o no tienen agencia. Entonces, me gusta mucho estudiar la apropiación tecnológica a partir de grupos marginalizados, vulnerabilizados, que se apropian de la tecnología, digamos, para, en este caso, sobrevivir. Y una consulta, digamos, en este proceso, porque claro, ellos están haciendo un uso importantísimo del celular, pero el celular lo traen desde su país Uh -huh, natal, desde su país de correcto. origen. Están utilizando que se tratan de conectarse por Wi-Fi, no sé si tal vez en el estudio consideraste o preguntaste sobre, por ejemplo, esto de chips digitales, ¿verdad? Que se Uh pueden bajar -huh. a veces. ¿Cómo es que las personas migrantes hacen para lograr acceder a Internet, digamos, desde un teléfono que traen desde su país de origen? Sí, bueno, en mis entrevistas, ¿verdad? Encontré que la mayoría de las personas, o sea, todas las que yo entrevisté, salieron de su país con un celular, ¿verdad? Y lo que buscan son estos planes de datos que permiten que el teléfono mantenga su conectividad a través de las fronteras. Entonces, aquí yo encuentro algo muy interesante, ¿verdad? Que es justamente que existen planes de datos sin fronteras, los hemos visto anunciados, ¿verdad? Por ahí de Liberty, Movistar, Claro, que facilitan un plan sin fronteras que le permite a la persona no perder la conectividad atravesando casi que pues toda la región centroamericana, México inclusive, mantener conectividad en los Estados Unidos. Esto para mí, digamos, fue como un gran hallazgo porque empiezo a ver como las contradicciones del mundo digital y del capitalismo global digital, en donde un teléfono celular funciona a través de las fronteras, pero una persona indocumentada no se le permiten cruzar esas mismas fronteras. Entonces, vivimos en un mundo en donde las fronteras no existen para la tecnología, para la conectividad, para el comercio, inclusive para las grandes empresas
de telecomunicaciones, pero sí existen para las personas vulnerabilizadas o en condición de Mm, riesgo. Entonces, sí. sí, Bueno, y más es ahora, sobre... Ujú, en el contexto, además, ¿verdad? De que recién acaba de entrar el nuevo gobierno en Estados Unidos, que de eso mejor ni hablo mucho porque ujú, me pongo mal del estómago de pensar de todo lo que está pasando, ujú, pero más ahora que se está satanizando muchísimo más a la población migrante como ujú, esa otredad, ese enemigo que viene hasta, han dicho cosas, bueno, muy de ultraderecha, como que ujú, ensuciamos la sangre de los estadounidenses puros y cosas por el estilo. Y en este contexto, más bien de la importancia que tiene todas estas herramientas para estas personas lograr acceder a estos ujú. espacios. Sí, yo creo que en este contexto se está amplificando, ¿verdad? La violencia, la incertidumbre, y las personas siguen utilizando los espacios digitales para comunicarse entre familiares, comunidades transnacionales, también, como te decía, para navegar, para encontrar rutas de viaje, encontrar lugares que son seguros, compartir información y muy importante para mantener esas redes afectivas y esos vínculos de apoyo y solidaridad a través de las fronteras. Entonces, ahora que se recrudece toda esta violencia, yo creo que otra vez los espacios digitales, la tecnología de la comunicación, vuelve a adquirir una dimensión sumamente importante. Y sí, las personas escogen esta conectividad, o sea, buscan tener conectividad a través de estos planes sin fronteras y también buscan mucho albergues en donde haya Wi-Fi. Entonces, Sí. esas son como las dos formas de encontrar su conectividad. Y bueno, a veces, ¿verdad? Compran un chip en México y lo usan para su celular, pero sí han habido casos en donde buscar chips o un teléfono o inclusive un número de teléfono mexicano puede Es más poner a la complicado. persona en riesgo, porque hay Ujú, lugares claro, que claro, piden claro. papeles y así, entonces por lo que se prefiere, ¿verdad? Es buscar ese chip sin fronteras y tenerlo desde el país de origen y que también muchas veces son las personas familiares que viven en Estados Unidos quienes costean esto. Entonces, algo muy interesante que encuentro es cómo la OIM, ¿verdad? Que es la Oficina Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas, empieza a ver que el gasto del teléfono celular y de la conexión es un gasto esencial para el viaje. Entonces, por decirlo así, la OIM hace un estimado del gasto de una persona migrante, de una migración irregular, incluye el gasto del celular ya como un gasto fijo eh, Sí, eso me de parece este sumamente proceso. interesante, sí, sí, que, o sea, está el pago al coyote, Uh -huh. autoridades, estadía, además, y teléfono Y el móvil. celular. Uh -huh. Y ahora, un problema importante con esto también, que inmediatamente se me viene a la mente también es todo lo que tiene que ver pues con la brecha digital, ¿verdad? Que brecha digital es un tema que siempre desde PROSIC trabajamos mucho y es esas diferencias en las posibilidades de acceder a la tecnología. Y claro, en la brecha digital tiene una serie de componentes socioeconómicos y demás, pero de los componentes más fuertes normalmente es el nivel educativo y el nivel de ingresos, particularmente pues porque la Correcto. tecnología es cara y demás. Entonces, tenés a una persona migrante que ya en sus características, este migrante pues que va de manera irregular, normalmente pues son personas de nivel económico bajo Uh y -huh. también de niveles de escolaridad, pienso, bajos o intermedios, y ahí me corregís, pero entonces es una persona que tiene una dificultad particular para acceder a tecnología. Eh, ¿Cómo se vio esta problemática, digamos, dentro del estudio que realizaste? ¿Qué fue lo que encontraste respecto a estas dificultades de acceso? También, y adelanto tal vez un poco tu respuesta, supongo que mencionabas que muchas veces los familiares que ya estaban en Estados Unidos ayudaban también a costear, y esa es una parte supongo que importante, pero Uh -huh. ¿qué encontraste, digamos, en este sentido?
Bueno, es bastante interesante porque, como lo mencionábamos al inicio, ¿verdad? Vivimos en una sociedad bastante digitalizada. em, y las personas a las cuales yo entrevisté, todas salieron de sus países con un celular. Entonces, siento Todo. que la brecha o el acceso a la tecnología más evidente fue más bien a nivel de edades, ¿verdad? Gente Ujú, mayor ujú, que no utilizaba, digamos, los mapas y los pines de ubicación y el GPS, ¿verdad? Creo que hay más bien como una brecha a nivel de edad para el ujú, acceso a la tecnología, pero justamente la parte de los ingresos económicos y los recursos económicos es muy evidente. Por ejemplo, en los albergues hay personas que tienen celulares más costosos que otros, ¿verdad? Y ahí se ve, digamos, una diferencia o personas que el celular les dejó de funcionar o que se les rompió, que tuvieron un accidente y algo interesante que vi fue como la solidaridad de las personas prestándose el celular para que llamaran a sus familiares o prestándose el cargador para que el celular tuviera batería. Eh, la zona del albergue donde había más gente reunida era donde habían enchufes y a donde el wifi entraba. Entonces, vemos que cuando había como tal vez una dificultad de acceso a la tecnología o a la comunicación, se apoyaban entre ellos. Y algo muy común, ¿verdad? Es esto que mencionabas de que son sus familiares en Estados Unidos quienes costean usualmente eh, tanto el pago del wifi o perdón, del wifi en Centroamérica, en sus ujú. hogares, eso también lo encontré, como el pago del aparato en sí, del celular y del plan Sin Fronteras. Y esto me acuerda a una lectura que realicé de una investigadora salvadoreña que se llama Amparo Marroquín, quien ella dice que en El Salvador o que en Centroamérica en general, la tecnología se desarrolló, o sea, la penetración tecnológica sucedió gracias a la migración, que era gente que se iba a Estados Unidos y después ya en Estados Unidos pagaba el wifi de las casas, las computadoras, los celulares. Entonces, que la penetración tecnológica en Centroamérica, sobre todo Salvador, Honduras y eh, Guatemala, no sería tan grande sin las familias migrantes Mm. costeando la tecnología para sus familiares en estos países. Ah, sí, incluso yo he visto, digamos, la dependencia o, digamos, la importancia que tienen las remesas del extranjero en El Uh Salvador, -huh. recuerdo que eran altísimas y va completamente de la mano con eso que mencionas. De hecho, una de las razones que El Salvador pudiera o tuviera las condiciones para dolarizar era esa entrada de capital en dólares constante por la parte de remesas. Y una consulta también, digamos, porque hablas cruzar la frontera con celular. Uh -huh. ¿Alguna otra tecnología de comunicación que tal vez estuviera en menor medida, pero que notaras un poco por ahí también presente en estos procesos? Porque me imagino que está todo muy concentrado en el celular, pero algo más, ¿alguna otra? Sí, bueno, no, yo creo que sobre todo el celular, pero yo analizo el celular, ¿verdad? Como una infraestructura de comunicación, en el Ujú. sentido de que permite hacer diferentes cosas, ¿verdad? Entonces hablamos de los mapas, de los grupos de Facebook privados o los grupos de WhatsApp en donde se comparte la información, se comparten direcciones, ubicaciones, ¿verdad? Para poder organizar toda la estrategia del viaje, pero el celular también permite, por ejemplo, recibir dinero en tiempo real mientras Ajá. vas en tránsito y eso ha llegado a revolucionar la experiencia migratoria, ¿verdad? Hace 5, 10 años más o menos era imposible pensar que podías recibir dinero en efectivo instantáneamente durante la migración. ¿Y Entonces, cómo ¿cómo funcionaba funciona? eso? Perdona, para, digamos, porque cuando uno piensa aquí, ok, en Costa Rica uno piensa en simple, básicamente, por Ajá. ejemplo, Uh -huh. pero a nivel, digamos, de México, por ejemplo, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo? Porque, digamos, me pongo un poquito en el lugar de esta persona. Si yo estoy en México y recibo un simple en colones, en mi cuenta en colones, que está aquí en Costa Rica, como que no hago No, nada hago yo con no eso. funcionaría. Entonces, Uh ¿cómo -huh. funciona más o menos con estas personas, esa parte de recibir dinero a través del celular?
Sí, bueno, eso funciona a través de plataformas de envío de dinero. Estas plataformas, ¿verdad? Nos vuelven a conectar con este tema del capitalismo digital global, ¿verdad? Porque son plataformas PayPal, MoneyGram, Western Union y funcionan de la siguiente manera. Las familias, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, le envían a la persona en tránsito dinero, ¿verdad? Saben su número de teléfono, entonces se le envía el dinero, digamos, van a se puede hacer a través de la computadora o van a alguna oficina de estas, de MoneyGram o de Western Union, o PayPal a través de la computadora y se pone pues el número de teléfono y la información de la persona y a la persona le llega en su celular un código y la persona que está en tránsito tiene que ir en el caso de México, a un OXXO, que sería como una tienda de conveniencia aquí Ajá, ajá, como un o AMPM un en términos AMPM. chicos, ajá. Y en el OXXO, la persona da su código y muestra cualquier cédula de identidad o muchas no tienen pasaporte, pero o sea, cualquier comprobante de que de su identidad y con eso retira el dinero. Ahora, ¿qué es lo que Ah, ok. sucede? MoneyGram, Western Union cobran un porcentaje por hacer esa transferencia y el OXXO también cobra un porcentaje. Entonces, vemos cómo se vuelve un negocio también, ¿verdad? La persona en tránsito no recibe la totalidad del dinero, sino que se les cobra un porcentaje. Y bueno, Sí, esto sí. puede resultar útil, ¿verdad? Decir que uno Y ya es tiene interesante acceso a los dinero, datos. uh-huh, No, pero al es mismo como, tiempo, sí, no, no solo los coyotes hacen negocio con estos procesos migratorios, sino que también hay otro montón de estructuras legales que también se ven, que también están haciendo negocio a partir de todos estos movimientos humanos. totalmente, o sea, la migración irregular es un gran negocio y a eso también iba de que ya se sabe que la persona migrante tiene acceso a dinero y desde que existen estas plataformas que permiten la transferencia de dinero internacional de manera sencilla y bastante rápida, aumentó el crimen organizado asaltando a las personas que van en tránsito porque ya saben que tienen acceso a dinero o Ujú. que tienen contactos en el celular que pueden enviar dinero de manera digital. Entonces, se amplifica las extorsiones y la explotación, ¿verdad? Por la existencia de estas plataformas que permiten la transferencia de dinero. Y volvemos un poco, ¿verdad? A esta parte de cómo la tecnología moldea la sociedad y la sociedad moldea la tecnología, porque estas, sobre todo PayPal, ¿verdad? Y MoneyGram y Western Union fueron creadas para mandar dinero a través de las fronteras, pero también para pagar trabajos en ciudades, ¿verdad? De manera rápida y no necesariamente, ¿verdad? Fueron creadas para enviarle dinero a personas que iban en tránsito migrando de manera irregular, ¿verdad? Entonces son como esos usos sociales que emergen, ¿verdad? Y que la tecnología se empieza a utilizar como para necesidades para las cuales no había sido desarrollada inicialmente. Es como cuando uno ve cuando ciertos movimientos de protestas dentro de un país utilizan las redes existentes para coordinar protestas, para otro tipo de cosas, y es, bueno, es en otro ámbito, pero va mucho como con la línea en que estás hablando de esa apropiación tecnológica que transforma más allá del objetivo original de esa tecnología, Uh -huh, ¿verdad? uh -huh, Y tal vez ya para ir cerrando, porque yo sé que hoy andas corta de tiempo, y más uh bien -huh. muchas gracias por este ratito, porque No, está mucho súper interesante gusto. el tema. Muchas gracias. Eh, a nivel, digamos, tuyo de investigación, bueno, que estás en el Instituto de Investigaciones Sociales y en el SICOM, Correcto. ¿qué sigue a nivel de investigación, digamos, en estas líneas de parte tuya, mediano, corto, mediano, largo plazo? ¿Qué tienes ahora planeado, digamos? Sí, bueno, en esta investigación de la cual estamos hablando, trabajé en México y me enfoqué en migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Ahora tengo dos proyectos de investigación. En el LIS es uno que se enfoca
en apropiación tecnológica, pero en Costa Rica, por parte de mujeres que viven en Costa Rica, mujeres migrantes o en condición de refugio. Y lo que estoy explorando es cómo se apropian de la tecnología para ejercer redes de cuidado y de apoyo entre mujeres, enfocándome mucho también en lo que es maternidad, eh, cuidados, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con mujeres específicamente y esa apropiación tecnológica para apoyarse entre ellas en respuesta a las violencias, ¿verdad? Que las múltiples violencias que viven ellas aquí en Costa Rica. Eso es en el IS. Y en el SICOM me estoy pasando un poco al lado de los actores de poder y justamente voy a investigar cómo ONGs y el gobierno de Costa Rica utiliza la tecnología para intentar organizar el tema de migración en Costa Rica, sobre Ujú, todo porque me he dado cuenta que hay muchísimas solicitudes pendientes. Hay como alrededor de 250,000 solicitudes de refugio que no se han atendido en Costa Rica. En ese sentido, tenemos 250,000 personas esperando una respuesta y hablando con estas personas, ¿verdad? Mencionan que las plataformas digitales para solicitar refugio son complejas, complicadas, que se cae el sistema. Hay personas que dicen que es como un limbo digital, ¿verdad? Entonces, un poco voy a explorar esa experiencia de uso de plataformas digitales para intentar conseguir el estatus de refugio o de asilo en Costa Rica. Entonces, en este proyecto del SICOM voy a entrevistar tanto a personas migrantes en Costa Rica como a personas que trabajan en las ONGs y en la Dirección General de Extranjería, de Migración en Costa Rica. Ujú. perfecto, no, muy interesante también, ¿no? Y es que, de verdad, bueno, la tecnología viene a revolucionar todo y en toda la parte migrante, pues también es mucho el impacto que genera. De verdad, muy interesante toda esta investigación que realizaste, está, y la verdad, interesantísimo, le da a uno como una mirada pues uno jamás lo hubiera pensado en realidad, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado la migración en torno a estas, a aprovecharse, a apalancarse con todas estas tecnologías. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este café digital, Michelle. E igualmente, pues agradecerle a las personas, tanto a las que están conectadas en este momento en vivo, como a las que nos escuchan más adelante cuando ya lo subimos, porque recuerden que este programa de café digital lo transmitimos en vivo por el Facebook de Prosic y después lo subimos también en el canal de YouTube de Prosic. De nuevo, Michelle, muchísimas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por la conversación. Y encantado, ojalá podamos tenerte también más adelante para seguir hablando Claro de que las sí. investigaciones que tenés a futuro, porque sería muy interesante escuchar más de estos temas que definitivamente son muy relevantes. Y pues a todos los que nos escuchan, nos vemos la próxima en el próximo Café Digital. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.